Hola a todas mis queridas amigas y amigos en crochet, bienvenidos a Handwordy. Hoy vamos a trabajar esa hermosa blusa que acaban de ver y se teje muy fácil. Vieron que siempre les comento que los cuadrados nos pueden servir para trabajar prendas, pueden ser de invierno o de verano, y con simplemente trabajar dos cuadrados iguales como los que vamos a aprender en este momento, podemos preparar esa hermosa blusa de verano. Y como les propongo siempre, retomamos hoy sábado los tutoriales cortos que ustedes puedan trabajar proyectos fáciles y en poco tiempo. Vamos a tejer esta blusa con hilo de algodón. Es un hilo común de algodón, no tiene nada de seda ni de nylon y tiene 2,5 milímetros de grosor, ¿sí? Lo vamos a tejer con ganchillo de 3,5 milímetros. Necesitarán tijera y aguja lanera. Para tejer esta blusa iniciamos haciendo un anillo mágico, nos colocamos allí, cerramos el anillo, lo aseguramos y vamos a tejer 4 cadenitas que van a representar un punto alto doble. Luego tomamos 2 lazadas en la aguja y dentro del anillo voy a trabajar 3 puntos altos dobles. Luego trabajamos 3 cadenas. Repito otra vez un grupo de 3 puntos altos dobles. De 4, perdón. 4 porque con estas 4 cadenitas que representan 1, en total tenemos 4 puntos altos dobles. Entonces trabajo ahora 4 puntos altos dobles. Repito ahora 3 cadenas y otra vez un grupo igual, 3 cadenas y otra vez un grupo igual para completar toda esta vuelta. Bien, finalizamos la hilera colocándonos aquí arriba de la cadenita número 4 y cerramos con un punto deslizado. La hebra más corta ajustamos y nos queda bien formado un cuadrado. Vamos a pasar a la hilera número 2. Trabajo 4 cadenas que representan un punto alto doble. Me voy al siguiente punto de base y trabajo un punto alto doble. Repito en el siguiente un punto alto doble y en el siguiente. Es un punto alto doble sobre cada uno de los puntos que tengo en la base. Debo tener de esa manera. Luego trabajo 3 cadenas y dentro de ese espacio libre de las 3 cadenitas que tengo en la base voy a trabajar un grupo que tienen 4 puntos altos dobles. Cuando completo esos 4 puntos altos dobles, trabajo 3 cadenas y repito lo mismo que aquí, 4 puntos altos dobles, uno sobre cada punto de base. Aquí adentro de estas 3 cadenas repito este dibujo y lo mismo voy a continuar hasta completar toda la vuelta. Completamos la vuelta y cerramos en la cadena número 4 que iniciamos, cerramos con un punto deslizado.
Pasamos a la vuelta número 3, trabajo 4 cadenas que representan un punto alto doble y voy a trabajar 4 puntos altos dobles, uno en cada punto de base. Ahora voy a trabajar 8 cadenas. Me voy al siguiente punto que tengo alto doble en la base y trabajo un punto alto doble. Y esto lo voy a repetir en toda la hilera. Sobre cada uno de los puntos de base que tenemos altos dobles voy a trabajar un punto alto doble. ¿Sí? Vamos a repetir esto mismo toda la vuelta. Ahora tejo 8 cadenas y 4 puntos altos dobles, 8 cadenas y así hasta completar la vuelta. Y cerramos toda la vuelta colocándonos en la cadenita número 4 haciendo un punto deslizado. ¿Sí? Así nos debe quedar todas estas vueltas. Tenemos 1, 2 y 3 vueltas. Pasamos a la vuelta número 4. Me voy a ir con punto deslizado al siguiente punto y al siguiente punto. Todo con punto deslizado, Ahora trabajo 4 cadenas que representan un punto alto doble. Tomo 2 lazadas en la aguja y en el mismo punto de base voy a trabajar un punto alto doble. Tomo 2 lazadas en la aguja y en el siguiente punto trabajo un punto alto doble. Dejo 1, 2, 3 y en la cadena número 4 me voy a posicionar y trabajo un punto deslizado. De esa manera logro tener 4 puntos altos dobles. Y estas 4 cadenas que tengo aquí las voy a contar como un punto alto doble. Luego tomo 2 lazadas, me voy al al mismo punto de base y trabajo un punto alto doble. Tomo 2 lazadas en la aguja, voy al siguiente punto en la base y trabajo 2 puntos altos dobles. Bien, entonces tenemos 2 grupitos de 4 puntos altos dobles. Ahora voy a trabajar 5 cadenas. Voy a tomar 2 lazadas, me voy al siguiente punto de base y trabajo un punto alto doble. Vuelvo a tomar 2 lazadas en la aguja, en el mismo punto de base trabajo un punto alto doble. Voy a tomar 2 lazadas en la aguja y en el siguiente punto de base trabajo un punto alto doble. Contamos 1, 2, 3, en la número 4 me posiciono y trabajo un punto deslizado. Y estoy otra vez tejiendo este tramo de aquí, ¿sí? Es ese que acabo de tejer. Desde donde estoy tomo 2 lazadas en la aguja, me voy a ese punto alto doble que tengo en la base y trabajo un punto alto doble. Tomo 2 lazadas en la aguja y en el siguiente punto de base trabajo 2 puntos altos dobles. Y allí tenemos otra vez, hemos formado lo mismo que tejí aquí, está tejido aquí. Entonces ahora vamos a continuar repitiendo todo esto hasta completar la vuelta. Debo tejer en este momento 5 cadenas y luego repito otra vez todo esto.
Estoy completando la vuelta. Y tejo las 5 cadenas para completar. 1, 2, 3, 4, 5 y cierro arriba de esas 4 cadenitas, ahí en esa, haciendo un punto deslizado. Bien, tenemos completa la vuelta número 4. Pasamos a la vuelta número 5. Ven que aquí el dibujo va cambiando, va tomando otra forma. Bien, para la vuelta número 5 voy a tejer 3 cadenas. Luego voy a trabajar 2 lazadas en la aguja y voy a tejer 7 puntos altos dobles que después los voy a cerrar todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos, incluyendo aquí las 4 cadenitas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos dobles que los cierro ahora todos juntos. Y así nos debe quedar este dibujo. En la base ustedes pueden ver que tenemos 4 aquí y 4 aquí, pero en el centro se toma uno solo, porque una de las cadenitas se pierde para formar parte de la base que tengo aquí. Pero no las quiero confundir, simplemente ustedes van a trabajar 3 cadenas y 6 puntos altos dobles que luego se convierten en 7 para cerrarlos todos juntos. Voy a trabajar ahora 8 cadenas. Y me voy a posicionar. Recuerdan que aquí teníamos 5 cadenitas. En la del centro me posiciono. Perdón, acá teníamos 5. Dejo 1, 2. En la segunda me posiciono y trabajo un medio punto. Voy a tejer 5 cadenas. Voy a dejar una libre y en la siguiente voy a hacer un medio punto. Y entonces me debe quedar así. Vuelvo a trabajar 8 cadenas. 8 cadenas y debo tejer ahora todos estos puntos cerrándolos juntos. Así que hago 2 lazadas y comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos dobles que tengo en la aguja y que cierro todos juntos. Bien, entonces acabo de hacer lo mismo que aquí. Ahora debo trabajar la misma cantidad de cadenas repitiendo esto hasta encontrarme otra vez aquí con estos puntos que vuelvo a tejer de esta manera. Entonces completamos toda la vuelta repitiendo lo que hice desde aquí hasta aquí.
estamos completando la vuelta, ¿sí? Tejimos las 8 cadenitas y me voy a colocar aquí donde hice ese cierre de todos estos puntos altos dobles juntos y cierro con punto deslizado. De esa forma completé entonces la hilera número 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Pasamos a la hilera número 6. Para pasar a la hilera número 6, miren, desde donde estamos vamos a trabajar 4 puntos deslizados. Aquí. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Porque debo estar posicionada allí. Entonces, a partir de acá voy a trabajar adentro de estas 5 cadenitas, voy a trabajar, perdón, son puntos altos dobles siempre. 4 puntos altos dobles. 1. Y aquí, antes de continuar, pueden ayudarse con un marcador de puntos para reconocer que ahí vamos a completar, a finalizar la hilera número 6 que estamos trabajando. Ahora continúo. 2, 3 y 4. Bien, 4 puntos altos dobles, luego volvemos a tejer 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Me posiciono en el mismo lugar y tejo otra vez 4 puntos altos dobles. 1, 2, 3 y 4 puntos altos dobles. Voy a dejar una cadenita, 2, 3 y en la número 4 me coloco y trabajo un punto deslizado. Acá estoy formando una esquina. Esta flor que ustedes ven aquí en el centro, estoy comenzando a convertirla en un cuadrado. Y esta es la primera esquina que hemos formado. Luego vamos a trabajar entonces 5 cadenas. 1, 5 cadenas. Me voy a ir al centro de estas cadenas que tengo aquí en la base, que son 7, me posiciono en la del centro y trabajo un medio punto. Vuelvo a trabajar 5 cadenas. Me voy a colocar aquí en el centro de estas 5 que tengo en la base y cierro con un medio punto. ¿Sí? Vuelvo a trabajar 5 cadenas. Me voy a posicionar en el centro de estas 7 cadenitas y trabajo un medio punto. Continúo haciendo 5 cadenas. Me voy al centro de estas 7 cadenitas y trabajo ahí un medio punto. Miren, entonces acá tenemos una esquina, acá tenemos un lateral y acá comienzo a trabajar otra esquina como esta. Vamos a tomar 2 lazadas en la aguja y dentro de estas 5 cadenitas voy a tejer 4 puntos altos dobles. Hacemos 5 cadenas y vuelvo a tejer en el mismo espacio en la base 4 puntos altos dobles.
Tomamos estas 7 cadenas y contamos 1, 2, 3, 4, ahí me coloco y trabajo un punto deslizado y tengo formada la esquina número 2 que vamos a mirar bien, ¿sí? Aquí tenemos la primera esquina, todo este lateral y la segunda esquina. Ahora vamos a continuar tejiendo y repitiendo lo mismo. Deben tener en el lateral, miren, vamos a contar un grupito de 5 cadenas, 2, 3 y 4. Luego comienzan otra vez una esquina como esta. Entonces ahora van a repetir, como les dije, esos 4 grupos que son 5 cadenas solas y luego trabajamos una esquina como esta. Lo mismo vamos a repetir aquí y lo mismo vamos a completar todo el lateral aquí hasta llegar a donde tenemos el marcador de puntos. Completamos entonces toda la hilera y podemos ver que tenemos las esquinas y 1, 2, 3, 4 arcos y otra vez una esquina. Lo mismo en cada lateral, 1, 2, 3, 4 arcos y aquí una esquina. Debo cerrar la vuelta entonces donde tengo el marcador de puntos. Y cerramos haciendo, por supuesto, un punto deslizado ahí donde estaba el marcador de puntos. Bien, ahora vamos a trabajar. La siguiente vuelta la vamos a repetir hasta alcanzar el tamaño que nosotras queremos para nuestro cuadrado. Recuerden que esta blusa la van a poder adaptar desde el cuerpito de una niña al cuerpo de alguien mayor, que por supuesto tendrá unas medidas bastante mayores. Pero vamos a repetir la vuelta que voy a hacer ahora, la vamos a repetir permanentemente. Miren, hacemos punto deslizado hasta colocarnos en ese espacio de las 5 cadenas libres que tenemos ahí en la esquina. Bien, ahí esa es la primera cadenita de estas 5 libres y acá voy a iniciar la vuelta. Y como la voy a iniciar ahora, vamos a iniciar todas las vueltas. Trabajo 4 cadenas que representan un punto alto doble. Me posiciono aquí y trabajo 3 puntos altos dobles. 2 y 3. Luego tejemos 5 cadenas, 3, 4, 5. Tomo 2 lazadas y vuelvo a repetir en el mismo espacio 4 puntos altos dobles y completo de esa manera la esquina. Y esto, como les dije antes, lo vamos a repetir en todas las vueltas. A partir de acá, luego de haber completado la esquina, vamos a trabajar 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Me voy a posicionar en el primer arco que tengo, ahí en el centro, y trabajo un medio punto. Continúo trabajando arcos de 7 cadenas. Y me posiciono siempre en el centro de cada uno de los arcos que tengo en la base, haciendo medio punto. Por último, cuando estoy llegando a la esquina, trabajo otra vez 7 cadenas y tomo 2 lazadas donde voy a trabajar en esta esquina lo mismo que hice en la esquina anterior. Son 4 puntos altos dobles . Luego 5 cadenas y en el mismo espacio en la base 4 puntos altos dobles.
Bien, vamos a ver cómo nos queda entonces a partir de acá el lateral. Acá tenemos una esquina y necesitamos tener 1, 2, 3, 4, 5 arcos y una esquina. Lo mismo voy a repetir para completar toda esta vuelta. Bien, cuando ya tenemos entonces en cada lateral 5 arcos, completamos ahí la vuelta y la cerramos aquí en esa cadenita con un punto deslizado, ¿sí? Y siempre se van a guiar porque en cada lateral deben tener 5 arcos. En esta vuelta, en la siguiente vuelta van a tener 6 arcos en todos los laterales y luego 7 y así hasta la cantidad de hileras de vueltas que ustedes quieran tejer. Entonces iniciamos otra vez la vuelta como lo hicimos la vuelta anterior, todo con punto deslizado hasta esas 5 cadenitas libres que tengo aquí en la base donde estoy en la esquina. Y ahí comienzo otra vez a tejer la vuelta, ¿sí? Como les dije, se trabaja otra vez todas las vueltas iguales, solo van a ir aumentando los arcos y así hasta la medida que ustedes quieran. Yo ahora voy a tejer algunas vueltas más hasta alcanzar la medida con la que voy a preparar este hermoso top o blusa y luego les comparto cómo lo finalizamos en la última vuelta. Bien, creo que tengo ya la medida considerable y vamos a contar. Tenemos arquitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desde una esquina hacia la otra tenemos 10 arcos. Y vamos a trabajar todo ese borde bien bonito que se ve en las imágenes. Para trabajar el borde, miren, en las esquinas vamos, en todas las esquinas hacemos lo que voy a hacer en este momento. 3 cadenas que van a representar un punto alto, ¿sí? Tomo lazada y en el mismo punto de base me posiciono y trabajo 3 puntos altos. En total tengo 4 puntos altos contando esas primeras 3 cadenas. Me voy al último punto alto que tengo aquí en la base, ahí, y trabajo un punto deslizado. Repito lo mismo, 3 cadenas, pero los 3 puntos altos los voy a colocar aquí dentro de ese espacio libre de 5 cadenas. 2 y 3. Me voy al primer punto alto que tengo aquí en la base y cierro con un punto deslizado. De esa manera voy formando las onditas. Vuelvo a repetir y trabajo 3 cadenas que representan un punto alto en el mismo punto de base, 3 puntos altos. Y cierro en el último punto alto doble con un punto deslizado. De esta manera trabajo las 4 esquinas. Voy a finalizar toda esta vuelta que voy a trabajar con onditas, la finalizo aquí con un punto deslizado. ¿Cómo trabajo los arcos para preparar esas onditas? Voy a tejer 3 cadenas desde donde estoy que representan un punto alto. Y dentro del espacio libre de las 7 cadenas me voy a colocar y trabajo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Voy a cerrar con un punto deslizado aquí en este medio punto que es la unión de los arquitos. Cierro con punto deslizado y me debe quedar la ondita de esa manera. Y esto mismo repito en todos los arcos. Luego en las esquinas trabajo como trabajé aquí. Voy a completar toda la vuelta y finalizamos este cuadrado. Y finalmente cerramos nuestra vuelta
con un punto deslizado, aquí les muestro bien, donde iniciamos el primer arquito, ¿sí? De una de las esquinas. Vamos a trabajar un punto deslizado más, cortamos la hebra y aseguramos ya cosiendo con aguja esa terminación, ¿sí? Bien, nos queda trabajar un cuadrado exactamente igual a este y luego vamos a poder unir los cuadrados en la parte del hombro para finalizar nuestra blusa. Bien, tenemos entonces dos cuadrados exactamente iguales, ¿sí? Y ahora nos queda unirlos, pero solamente con unas puntaditas en los hombros. Entonces los posiciono uno arriba del otro, bien posicionados. Miren, y los hombros van a ser solamente dos esquinas, una de aquí y otra de aquí. Y ahí es donde vamos a coser. Entonces posiciono esta esquina, ven que me queda exactamente igual, me coincide con el cuadrado que tengo abajo. Bien, voy a tomar el ganchillo, vamos a acercar un poquito. Y habíamos trabajado adentro de cada arco 3 puntos altos. Voy a colocarme con el ganchillo en el del centro. De esos 3, el del centro, A ver si se llega a ver bien. Tenemos un punto alto, 2 y 3. En el centro me coloco. Lo mismo hago en el arquito y en la onda equivalente que tengo en el cuadrado de atrás. Me posiciono en el del centro. 1, 2, 3 en este. Bien, tomamos entonces la hebra. Dejamos un poquito larga aquí en el extremo para luego coser con aguja. Tomo la hebra, traigo y con las dos hebras juntas trabajo la primera puntada. Bien, para firmar bien. Luego trabajo 4 cadenas, 2, 3 y 4. Voy a posicionarme en los dos arcos que tengo siguientes y tengo 3 puntos altos aquí, No cuento estas cadenitas, cuento 1, 2, 3 en el del centro y lo mismo atrás. Tenemos un punto alto, 2 y 3. Aquí en el del centro me coloco y trabajo un medio punto. Una puntada deslizada o una cadenita, corto la hebra y paso a coser esas 2 hebras que me quedan sueltas. Entonces, de esta manera tengo el hombro ya cosido, Así nos debe quedar en la parte del hombro. Cosemos estas 2 hebras, las perdemos y las aseguramos bien. Repetimos lo mismo que acabo de hacer para unir el hombro en el otro extremo. Bien, cosimos los 2 extremos y los 2 hombros, ¿sí? Aquí tenemos una costura y aquí tenemos la otra. Por supuesto que estábamos del revés, ahora volteamos del derecho y enfrentamos los cuadrados. Tenemos completo nuestro top, nuestra blusa. Les recomiendo, esto es hilo de algodón, pueden trabajar con un poquito de plancha del lado del revés del cuadrado, apoyan sobre una tela y le trabajan con una plancha muy suavemente para que tome mejor forma, ¿sí? De todas maneras la forma es espectacular, muy bonito porque el hilo de algodón ayuda muchísimo. Nos queda trabajar ahora esos 2 cordoncitos para sujetar aquí en los costados y simplemente trabajamos unas cadenitas para el largo que nosotros queremos, Hacemos un nudo deslizado y trabajo la cantidad de cadenas que yo quiera para el largo para que quede ahí al costadito y sujetar. Tejí entonces 95 cadenas y luego cortamos la hebra, hacemos unos nuditos en el extremo y ya está. Simplemente para reforzar y no que no se desteja. Y la cortan el largo, por supuesto, que ustedes quieren. Pueden agregarle alguna cuenta, lo que ustedes gusten, ¿sí?
Yo simplemente la corto allí. Repiten lo mismo en el otro extremo y trabajan exactamente un cordón igual a este para colocar al otro costado de la blusa. Bien, ustedes van a calcular según el brazo de ustedes, desde el hombro hacia abajo, por lo menos a la mitad, porque no estamos hablando de algo que nos deba quedar muy sujeto, muy apretado. Así que nos colocamos tomando cualquiera de los arquitos, allí, atravesamos y por supuesto contamos la misma ondita y lo hacemos al otro lado, Atravesamos y hacemos un bonito moño para sujetar nuestra blusa. Lo mismo repetimos al otro costado, aquí. Finalmente, amigas, así tenemos esta preciosa blusa de verano, ¿sí? O top, que ustedes pueden lucir, por supuesto, sobre el corpiño, la bikini misma que llevan, o también sobre alguna musculosa de color contrastante y se va a ver bien bonita. Espero que les haya gustado mucho este tutorial, que se animen a trabajarlo. Las invito a compartirlo si les gustó, si conocen de alguien que les pueda interesar trabajar este tipo de proyectos en crochet. Nos vemos acá en Handwordy. No olviden suscribirse para no perderse ningún tutorial.